¿cómo están? Para las personas que no me conocen, yo soy Marisa Velázquez, soy facilitadora de procesos de cambio con mente subconsciente con Psyche. Y hoy día vamos a empezar esta transmisión en vivo porque vamos a hablar de un tema que es bastante interesante y es el tema del cambio. El cambio, los mitos que hay sobre el cambio, cuáles son los principales enemigos del cambio, ¿no? ¿Por qué se nos hace tan difícil cambiar? Así que esta transmisión luego la vamos a subir al canal de Cambiando Vidas Psyche para que las personas que no las han visto en vivo la puedan ver a través del canal de YouTube. Entonces, si te gusta lo que vamos a hablar en la transmisión, te pido por favor que lo compartas, que le des like y lo compartas para que cada vez más esta información pueda llegar a más gente. Entonces, vamos a empezar a hacernos una pregunta. ¿Por qué le tenemos tanto miedo a cambiar? ¿Por qué siempre nos aferramos a mecanismos de defensa como el resignarnos a mantener una situación que no nos gusta o a autoengañarnos con respecto a una situación que nos incomoda o a ser arrogantes por esa situación? ¿Por qué se nos hace tan difícil cambiar o por qué nos da tanto miedo el cambio? Parte de lo que podríamos explicar con respecto a esto es que desde que nacemos estamos recibiendo un montón de información. Esta información es como que nos adoctrina para convertirnos en un modelo o en un tipo de persona que siempre va a ir de acuerdo o va a estar acorde a los principios culturales, sociales, familiares. Entonces nos convertimos muchas veces en empleados sumisos o en consumidores voraces del sistema, perpetuando así una situación o el funcionamiento muchas veces insostenible de estas situaciones que nos dañan en el fondo. Así es como cuando entramos ya a nuestra edad adulta, seguimos transitando por todo este sistema que nos encarcela y nos olvidamos por completo de seguir lo que nosotros llamamos la voz interior o la voz de tu alma, ¿no? Entonces nos desconectamos de esta esencia, de esta verdad de nosotros mismos, nos desconectamos de nuestros valores, de nuestros principios más profundos y comenzamos a construir una personalidad que solamente se adapta a lo que nuestro entorno o nuestro círculo más cercano espera de nosotros. Entonces, es cierto que la sociedad o la tradición o la familia ejerce una influencia bastante grande sobre cada uno de nosotros. Pero también es cierto que nosotros contamos con una libertad, ¿no? Y esa libertad se centra en las decisiones que nosotros podemos tomar para poder construir nuestro propio camino de vida. Entonces, solamente en realidad se resume a que nosotros tengamos la responsabilidad de asumir ese reto de poder tomar las decisiones por nosotros mismos, escuchándonos desde nuestro interior, desde la voz interior de cada uno de nosotros. Sin embargo, hacer esto significa que tenemos que tomar una responsabilidad total y absoluta de nuestra existencia y nos confronta con otro problema, que es el miedo a elegir, nuestro miedo a la libertad. Entonces, de ahí es que la mayoría de nosotros al inicio nos resistimos al cambio y nos ponemos un montón de excusas para no cambiar. Entonces, tendemos, por ejemplo,
a ridiculizar o oponernos fieramente a procesos y herramientas de autoconocimiento, ¿no? O de desarrollo personal, que están orientados a cambiar nuestra mentalidad. Más que nada porque dicha actitud de, digamos, empezar a mirarnos, daría el primer paso hacia una dirección aterradora, ¿no? Y esta dirección aterradora es cuestionarnos a nosotros mismos, cuestionarnos nuestro sistema de creencias, cuestionarnos nuestras percepciones, eh, cuestionar esa falsa identidad que nosotros mismos hemos creado, ¿no? Entonces, eso muchas veces es muy duro y muchas personas no están, digamos, no están dispuestas a pasar por eso, a pasar por ese enfrentamiento a uno mismo. Además, una de las cosas que más nos molesta muchas veces es el tener que asumir que todos los dolores por los cuales hemos pasado han sido producto de nuestras decisiones, de nuestras elecciones, y no culpa del otro, ¿no? Sabemos que uno de los deportes mundiales favoritos es culpar al otro de nuestras desgracias. Y cuando empezamos este camino de autoconocimiento, esa forma, digamos, de afrontar la vida ya no es dable, ya no es aceptable. Entonces empezamos a resistirnos a ese cambio. Ahora, voy a leer una frase que me gustó mucho, es una frase de Jiddu Krishnamurti, que dice que formamos parte de una sociedad tan enferma que a los que quieren sanar se les llama raros y a los que están sanos se les tacha de locos. Entonces acá un poco que viene el tema de salirte del sistema, ¿no? De salirte de la manada, salirte de los principios ya establecidos y empezar a elegirte y empezar a escuchar esa voz interior y simplemente darte la oportunidad de escucharte y de ser tú, ¿no? Sin necesidad de estar siguiendo un modelo preestablecido para poder gustar o sentirte aceptado por la sociedad. Entonces, pero también tienes que tener el valor de enfrentarte a que todo el mundo te señale al inicio como el loco, ¿no? Como el raro, como la oveja negra, no solamente de la familia, sino de la manada en general. Entonces acá, cuando nosotros tomamos ese camino, al inicio es un camino muy en solitario, pero como todo es vibración y como todo es frecuencia vibratoria, cada vez te vas encontrando con más personas que están en lo mismo que tú. Entonces empiezas a crear otro grupo de almas, otro grupo de seres que están dispuestos a enseñarle al mundo quiénes son en realidad. Están dispuestos a amarse, a aceptarse completamente, entonces empiezas a tener como un mundo paralelo en el cual vivir, ¿no? Y es lo más rico que te puede pasar en la vida. Entonces, como siempre decimos con muchas personas que andamos en este camino, cada vez somos más, ¿no? Cada vez somos más las personas que estamos dispuestas a romper con este statu quo de sufrimiento y de dolor y que simplemente decidimos tomar las riendas de nuestras vidas, aceptándonos quienes somos completamente y decidiendo elegir cosas nuevas y diferentes para nosotros, para encaminarnos en ese camino de eh, felicidad, de amor hacia nosotros mismos. Pero como este proceso tiene algunos baches, probablemente vamos a encontrarnos con algunos enemigos del cambio que los vamos a ir mencionando a lo largo de la transmisión. Uno de estos enemigos es el rechazar las ideas nuevas, diferentes y desconocidas. Entonces, como estamos acostumbrados a mantenernos en una zona de confort, que no siempre esta zona de confort viene a ser una zona cómoda o una zona agradable, pero como es lo que conocemos, nos mantenemos ahí,
Entonces, se nos hace muy difícil salirnos de ese camino ya establecido, rechazando sistemáticamente ideas nuevas, diferentes, porque nos da miedo cambiar, nos da miedo, eh, digamos, eh, enfrentarnos a situaciones que nos puedan sacar de esta zona cómoda en la que estamos. No nos gusta cambiar porque a menudo lo hemos hecho solamente cuando no nos ha quedado más remedio de hacerlo. Cuando las cosas ya nos han llevado a tal extremo de frustración y de vergüenza que solamente nos hace decidir cambiar cuando ya estamos en el borde, en el límite. O cuando hemos ya fracasado, ¿no? Entonces, de ahí podemos escuchar, por ejemplo, muchas personas decir, lo siento, pero yo soy así y no pienso cambiar. O algo que es peor, yo estoy en lo correcto y los que tienen que cambiar son los demás. Entonces, esto nos hace entrar en una rigidez que obviamente la rigidez no nos va a permitir fluir cómodamente por el cambio. Entonces, si nosotros estamos en ese espacio, tenemos que saber que simplemente estamos así, rechazamos porque estamos muertos de miedo. Entonces ahí viene el segundo enemigo del cambio, que es el miedo a cambiar, que es en realidad un mecanismo de defensa. Y sin duda alguna es el más utilizado, ¿no? Como elemento también de control social. Cuanto más temor e inseguridad experimentamos los individuos, más difícil se nos hace movernos. Y deseamos estar más protegidos por la sociedad, por la familia, o por las personas que están sustentando este temor o esta inseguridad. Entonces, el miedo normalmente nos va a paralizar. Y cuando nosotros vivimos desde el miedo, nos sentimos mucho más vulnerables y mucho más amenazados. Entonces no nos provoca buscar más, digamos, situaciones para sentirnos más vulnerables. Entonces, en esas circunstancias el cambio se puede volver realmente aterrador. Y cerramos las puertas, ¿no? Cerramos las puertas de nuestra mente, de nuestro corazón, a lo nuevo y a lo desconocido, y decimos, no, ¿sabes qué? Prefiero malo conocido que bueno por conocer, ¿no? Entonces te quedas en ese espacio de infelicidad, de frustración, digamos, de desesperanza o de, qué sé yo, ¿no? Prefiero quedarme como estoy. Pero de ahí pasamos también al autoengaño, que es, comenzamos a justificar nuestro miedo. Entonces nos empezamos a mentir, ¿no? Nos empezamos a mentir a nosotros mismos, justificando de que está bien que no nos movamos, y empezamos a darnos un montón de excusas, ¿no? Por esto, por esto, por esto, por esto, por esto, y entonces estamos nosotros reafirmando que es mejor quedarnos como estamos para no enfrentar ese momento de miedo, de pánico, de iniciar ese cambio que necesitamos. Entonces empezamos también a mirar a otro lado y este autoengaño suele dar, digamos, paso a otra fase que viene a ser el drogarnos, ¿no? El drogarnos o narcotizarnos con la televisión, con las compras excesivas o con cosas que nos hagan olvidar esa voz interior que tenemos, ¿no? Entonces, empezamos a llenarnos de esas cosas para no pensar, justamente. Y así, digamos, vamos viviendo como en automático, ¿no? O sea, y huimos permanentemente de nosotros mismos. Y, y no vamos a ninguna parte, no avanzamos. Con el tiempo, si seguimos manteniéndonos en esta negación de nuestra voz interior, si seguimos manteniéndonos en este no escuchar nuestros mayores anhelos,
y autoengañarnos de que lo que estamos haciendo está bien y porque es mejor quedarnos así que arriesgar lo que tenemos por algo que no sabemos si va a funcionar o no. Con el tiempo eso se comienza a convertir en una falta de propósito y de sentido, ¿no? Con nuestra vida. Y empieza a aparecer sentimientos de mucha tristeza, muchas veces depresión, y lo peor que nos puede aparecer es la resignación, ¿no? O sea, nos cansamos emocionalmente, físicamente, mentalmente, estamos agotados y decidimos conformarnos, sentenciando nuestro futuro, ¿no? Sentenciando de que es lo único que es posible en nuestra vida es lo que tenemos. Entonces ahí, cuando llegamos a este punto, es cuando asumimos nuestro papel de víctima, pero así ya completamente, ¿no? O sea, soy víctima de las circunstancias y frente a esto nada me va a quitar. Entonces, ahí empezamos a culpar a los demás por todo lo que nos pasa, ¿no? O sea, por todo lo que no nos gusta de nosotros, de nuestra vida, pues le culpamos a todo el mundo. Culpamos a la familia, culpamos a los amigos, culpamos al jefe, culpamos a la situación económica del país, culpamos al gobierno. Y así, digamos, justificamos nuestra falta de decisión, nuestra falta de fuerza para poder asumir el cambio. Eh, Hay una frase también que es muy bonita, que dice, nadie es más esclavo que quien falsamente cree ser libre, que es una frase de Johann Goethe. Entonces, nos comenzamos a engañar de esa libertad que tenemos, aparente, y empezamos a ser seres tristes, ¿no? Seres sin entusiasmo. Una vez que ya estamos en el victimismo tenemos que saber que se sostiene sobre un sistema de creencias totalmente limitante. ¿Y esto qué cosa va a hacer? Cuando nosotros estamos dentro de este patrón de creencias limitantes, vamos a sentirnos cuestionados muchas veces porque vamos a estar como a la defensiva y vamos a empezar a defendernos, ¿no? A defendernos ante cualquier cosa que nosotros consideremos un ataque porque nos está cuestionando nuestra manera de estar, ¿no? De ser. Entonces, muchas veces esto puede traer como consecuencia que nosotros al responder impulsivamente recurramos a algunos otros mecanismos como la arrogancia o el escepticismo, ¿no? Y nos ponemos a la defensiva frente a aquellas personas que piensan en forma diferente a nosotros. Por ejemplo, cuando te pones frente a una persona que te dice que el cambio es posible, que hay formas fáciles de hacer, generalmente estas personas que están en este patrón de victimismo te miran como por encima del hombro, como si estuvieras hablando tonterías, como si fueras un iluso, como si estuvieras eh, viviendo un mundo imaginario, ¿no? Y estas personas se muestran soberbias o incluso prepotentes, ¿no? Eh, Porque lo que están tratando de hacer en realidad es preservar su identidad rígida y estática de la manera más segura posible, ¿no? Porque si no lo hacen, entonces van a tener que optar por la otra opción, que es cambiar, y no quieren cambiar. Entonces, a todo esto podríamos decir que, eh, ¿qué pasaría si te presentaran una opción en donde te dijeran que todo esto que tú te estás creando a nivel mental podría cambiar de manera sencilla, de manera fácil, de manera divertida, ¿no? Ahí te mirarían así como con cierta incredulidad, ¿no? Y ahí es donde tendríamos que empezar a hablar sobre los mitos que hay del cambio, ¿no? De, esta, de estos mitos que te dicen que los cambios son difíciles, que son dolorosos, que la gente no cambia, que los cambios tardan mucho en concretarse, ¿no? Y en realidad
eso solamente es así porque es una creencia más, ¿no? O también te dicen que cambiar es peligroso, ¿no? Porque te enfrentas a situaciones desconocidas que puede traer efectos negativos a tu vida, entonces se resisten a cambiar, ¿no? Entonces, no, en lugar de ver una oportunidad en el cambio, lo ven como una cosa que pueda llevarlos a situaciones que no son favorables. Pero si nos ponemos nosotros a pensar, en realidad el universo está siempre en un cambio constante y natural. Entonces es mucho más peligroso para una persona quedarse dentro de una creencia limitante porque la va a llevar simplemente a un camino de desesperanza, de tristeza, de dolor, de alejarse de su interior, de su fuerza, de su paz, ¿no? Entonces, estos mitos sobre el cambio se pueden derribar de manera muy fácil porque si comenzamos a entender que las creencias limitantes vienen a ser como un software que tenemos dentro de nuestros patrones de mente subconsciente y que ese software se puede reemplazar con ciertas herramientas, con ciertos mecanismos y que no tiene que ser una forma traumática, sino que puede ser una manera armoniosa, una manera divertida, una manera, eh, digamos, bonita de realizar tus cambios. La siguiente pregunta sería, si te lo plantearan de esta forma, ¿tú estarías dispuesto a realizar tus cambios desde una zona de paz, de armonía, de hacerlo de forma fácil? ¿Tú estarías dispuesto a hacerlo? Te aseguro que la respuesta sería que sí. Te aseguro que la respuesta sería si el cambio me va a ser fácil, si no va a ser peligroso para mí, si sabemos que aunque tengo una creencia de 30 años atrás, eso no significa de que no la voy a poder cambiar o de que me va a costar mucho tiempo revertirla, te aseguro que sí te animarías a hacer los cambios. Bueno, acá es donde tenemos que ponerte las opciones para que tú puedas realizar esos cambios. Y una de las opciones más maravillosas que conozco es la reprogramación de mente subconsciente a través de un proceso que se llama Psyche, que te permite justamente romper estos mitos e ir un poco más allá de esas limitaciones innatas que tenemos por los programas que hemos adoptado en nuestra mente a través de la información que tenemos recibiendo por años a nivel social, a nivel familiar, a nivel, digamos, cultural, ¿no? Entonces, a través de los procesos de Psyche podemos nosotros integrar a nuestra mente subconsciente formas más fáciles de enfrentar nuestros cambios o de vivir nuestra vida. Podemos realizar programaciones nuevas sobre cómo nos vemos, sobre cómo nos sentimos, sobre cómo percibimos el mundo en el que nos estamos desarrollando. Podemos transformar, por ejemplo, las percepciones que tenemos sobre situaciones traumáticas que podemos haber vivido en nuestra vida y que ahora se han convertido en no solamente traumáticas, sino en situaciones limitantes, porque al recordar lo que vivimos en el pasado que nos hizo pasar por situaciones no deseadas, pues no queremos pasar por lo mismo. Entonces, a través de estos procesos, tú puedes cambiar esa información de una manera tan sencilla como cuando tú cambias una información en un archivo en tu computadora, ¿no? Ahora, claro que esos cambios tienen que venir acompañados de ciertas acciones que tú vas a tener que tomar para que esos cambios, esa información se active, ¿no? Y se pueda manifestar de manera más rápida en tu vida. Entonces, debido a que tu subconsciente que sigue almacenando experiencias pasadas, actitudes, creencias, valores. La buena noticia es que con Psyche tú puedes cambiar esa información y colocar información que sea expansiva para tu vida, ¿no? Creencias que sean eh, autoexpansivas para que tú puedas realmente transitar tu camino hacia tu libertad,
hacia tu conexión con tu fuerza interna de una manera más fácil, de una manera más bonita. Entonces, te invito a que puedas buscar un poquito más sobre lo que el Psyche puede aportar a tu vida. Hay mucha información en internet, hay muchos videos en YouTube, puedes entrar a las páginas de Rob Williams, que es la página oficial de Psyche, al canal de Psyche en YouTube, donde hay muchos videos donde se te explica en qué consiste el proceso, los beneficios que este proceso maravilloso puede traer a tu vida y lo fácil y divertido que puede ser. Hay muchas páginas también con información muy clara de los instructores de Psyche, donde también puedes encontrar información que te pueda ayudar a entender un poquito más sobre cómo estos cambios a través de información de mente subconsciente pueden hacer que tu vida sea mucho más bonita, mucho más feliz y mucho más fácil sobre todo. Así que si tú sabes de alguien que le puede haber gustado este video, que le puede haber gustado esta información, o tú creas que esta información sea necesaria para una persona que esté pasando por una situación de rigidez en su vida y de sufrimiento, compártele el video para que realmente esta información cada vez empiece a llegar a más y más y más personas para poder generar en el planeta los cambios que estamos necesitando con urgencia. Personas que estén cada vez más conectadas a su propósito de vida, personas que estén más conectadas a ser realmente quienes vinieron a ser, que estén más conectadas y comprometidas a brillar en su propia estrella. Así que, sin más, agradecerle a estas personas que se han conectado en el video en vivo y agradecerle también a las personas que van a compartir el video. Muchísimas gracias y nos estamos viendo en una próxima transmisión.